Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Todo fue creado por la palabra. De la palabra nace la vida. La luz alumbra en la oscuridad. Y nada puede destruirla. Palabra, luz y vida. Agosto, mes de la Biblia 2023. Bienvenidos a agosto, mes de la Biblia. Dios nos ha dado una palabra en este tiempo y queremos compartirla contigo. Y dice así: ustedes son la luz de este mundo. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Él es la palabra para enseñarnos, Él es la luz para guiarnos, Él es la vida para salvarnos. Dice la palabra: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si Él ha estado desde que todo comenzó, Él estará con nosotros hasta que todo termine. Juan 1:2 nos sigue diciendo: cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Y como en el principio, aquí está la palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 1:3: todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Entonces es el momento de creer en su poder. Ya no hay tiempo para dudas. Hoy es el tiempo de creerle. Él todo lo puede hacer. Sigue diciendo la palabra: de la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Si Él lo dijo, Él también lo hará. Cuando aún en medio de las tinieblas, su luz permanece para guiarnos. La palabra de Dios sigue diciendo: la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Y mientras esa luz siga resplandeciendo en nuestros corazones, mi México recibirá al Señor por el poder de su palabra. Es por esto, pues, que Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias, testimonios y participaciones musicales que estaremos transmitiendo por nuestro canal de YouTube del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana. Te invitamos a que te conectes y compartas agosto, mes de la Biblia, palabra, luz y vida. Te esperamos. Dios te bendiga. Bienvenidos a Palabra, Luz y Vida, la celebración de agosto, mes de la Biblia 2023. Es un privilegio tener la palabra de Dios como fundamento de nuestra vida, ser transformados y ser de bendición a esta generación. Sociedad Bíblica de México, en unidad con diversas iglesias, líderes y ministerios, estamos proclamando este mensaje de perdón, reconciliación y salvación para que ningún mexicano se pierda. Parte de nuestro trabajo es acercar la palabra de Dios a las personas de los sectores vulnerables de la sociedad mexicana a través de proyectos gratuitos y subsidiados. Los invitamos a seguir compartiendo este mensaje de esperanza con vecinos, compañeros de trabajo, familiares, amigos y a personas cercanas en cualquier momento y lugar. El tema de este programa es Luz para el camino de paz. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo.
Tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 76-79, en la traducción lenguaje actual. Con este versículo comenzamos nuestro programa. El llamado de Juan el Bautista fue preparar el camino del Mesías, el Señor Jesucristo. Exhortó a dar frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamentalmente un cambio de mentalidad para ponerte de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios. Con el poder de la redención viene el poder para cambiar. La palabra de Dios transforma vidas. Escuchemos atentamente la conferencia que nos impartirá el maestro Saúl Sosa. Él es director ejecutivo de Sociedad Bíblica de Guatemala. ¿Qué tal están? Es un gusto estar de nuevo ante la ventana de sus dispositivos, de su computadora, de sus teléfonos, para poder traerles la palabra de Dios. Si no se recuerdan, mi nombre es Saúl Sosa, soy el director de Sociedad Bíblica de Guatemala y estoy muy contento de poder compartir un poco con ustedes acerca de lo que es la palabra de Dios. Hemos estado trabajando con alguna dinámica en estos días, en algunas conferencias, y me siento muy honrado de que el arquitecto Julio Splinker me permita ser parte de este proceso y me permita compartir la palabra de Dios con ustedes que están allá en aquella parte. ¿Y saben algo? Estamos ya muy cercanos al mes de la Biblia, el mes de agosto. En agosto celebramos tanto en México como en Guatemala el mes de la Biblia y lo celebramos a lo grande. Hacemos desfiles del mes de la Biblia, nos toca predicar en muchas iglesias y de muchas formas celebramos que el texto de la Biblia está con nosotros. Yo me siento muy contento de poder celebrar junto con Sociedad Bíblica de México el mes de la Biblia y esperamos que ahora, en esa temática de ser la luz del mundo, de llevar la luz, esa luz que quita todas las tinieblas, podamos compartir y tener algún aprendizaje ahora que estamos compartiendo con ustedes. Hemos escuchado en esta temática palabras como luz, vida, verdad, pero la palabra luz está presente. Y es algo de lo que queremos platicar y dialogar acerca de ahora, pero vamos a enfocarnos específicamente acerca de la vida de Juan el Bautista, un hombre extraordinario, una persona que aún hoy nos continúa dando enseñanzas acerca de cómo es la vida de un cristiano. Así que les invito a que podamos orar para iniciar este momento de reflexión. Y nuevamente estoy muy contento de estar con ustedes. Oremos, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias, Padre, por estar en este momento acá, por poder, Señor, celebrar la palabra de Dios, que es tu palabra. Gracias por poder compartir, Padre Santo, porque las fronteras de los países, Señor, se acortan cuando tu palabra se comparte. Te pido que lo que digamos sea bien visto delante de ti. En Cristo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Platicamos acerca de la vida de Juan el Bautista. Y vamos a tomarnos ahora el pasaje de Lucas. El Evangelio de Lucas es uno de los 4 evangelios, es un evangelio muy bonito porque es un evangelio que hace mucho el detalle, donde podemos observar algunos matices y algunas facetas que los demás evangelistas no las abordan. Y especialmente Lucas, quien es quien escribe el libro, y que tanto escribe el libro de Lucas como Hechos de los Apóstoles, que son un solo documento, nos enseña muchas cosas en detalle. Pero yo quisiera que pudiéramos nosotros leer el texto, y está en el capítulo 1 de Lucas. Y les voy a invitar a que leamos de los versos del 76 al 79. Lucas tiene 80 versos.
un capítulo muy grande, pero muy interesante. Y escuchemos lo que dice el texto bíblico. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a los pueblos la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, la aurora nos visitó desde lo alto, para alumbrar a los que viven en tinieblas en medio de las sombras de muerte, para encaminar por la senda de paz. Dice, para alumbrar a los que viven en tinieblas. Nuevamente, hablamos de luz y de tinieblas. Cuando relacionamos la palabra luz, nos salta a nosotros, por supuesto, la palabra vida. Y cuando hablamos de tinieblas, de oscuridad, obviamente, estamos hablando de muerte. Estamos hablando de separación de nuestro Dios. Pero finalmente, al entender la luz, también entendemos la palabra paz, ese bienestar que viene de Dios. Y como platicamos, la vida de Juan el Bautista, que se relata en alguno de los evangelios, Lucas lo hace de manera sistemática en el capítulo 1, que es en el que de parte de lo que hemos leído. Y me parece a mí muy interesante que Lucas se toma todo el capítulo 1 de Lucas, que por cierto, lo invita a que lo lean, habla específicamente acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Y si ustedes lo quieren leer, el capítulo 1, que son 80 versos, hay una parte que es un prólogo, que es un saludo, luego el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, que enlaza, que conecta a Juan el Bautista con nuestro Señor Jesucristo, la visita de María, que era una niña casi, con Elizabeth, que era una señora ya grande, que eran al parecer primas o por lo menos eran familiares, las dos estaban encinta y hablan acerca del milagro de la vida y de la felicidad de concebir y por supuesto del nacimiento y del nacimiento de Jesús. De hecho, relata el texto bíblico que María estuvo con Elizabeth, su prima, durante 3 meses en la parte de su vida cuando estuvo embarazada del Señor Jesucristo. Creo yo que es bien interesante al leer el texto bíblico y entender si había una relación familiar entre Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, no creo que era muy grande en ese tiempo Judea y todo lo que corresponde a la Palestina en ese tiempo, y las personas que no eran tantas eran de alguna manera cercanas, pero la cercanía es algo que Dios, que está en el corazón del Señor, porque el Señor siempre permite que trabajemos en familias y que le sirvamos en familias. Y el llamado de Juan el Bautista fue un llamado en familia. ¿Saben? Zacarías, quien era el padre de Juan el Bautista, era el profeta. Y era el profeta que en ese momento estaba encargado de estar en el templo. Y vino a Zacarías una visión, una profecía del Señor hacia la vida de él, y él no lo terminó de entender. Y lo que nuestro Dios le estaba diciendo a él era que el hijo de él iba a ser un hijo especial. Fue tan duro el encuentro de Zacarías con nuestro Señor que inclusive quedó mudo por un tiempo al no entender la magnitud de lo que estaba recibiendo. Pero cuando finalmente lo entendió, cuando entendió el legado que él tenía, su intranquilidad, su turbación se convirtió en gozo. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, comprendió que su hijo iba a ser el que iba a alumbrar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender esa parte del proceso, porque Juan el Bautista tenía un llamado especial. Juan el Bautista, más o menos primo del Señor Jesucristo, que habían nacido más o menos en época muy parecida, que eran
más o menos familiares, o eran familiares cercanos, si ustedes quieren ponerlo de esa manera, y que todo encajaba perfectamente. De hecho, encajó en el plan de Dios para la vida de Juan y, por supuesto, para la vida de nosotros, para la vida del mundo, para el milagro del nacimiento del Señor Jesucristo y de su vida y, por supuesto, de su último sacrificio. Juan el Bautista nació de manera especial de unos padres ancianos. La mamá de Jesús y la mamá de Juan se conocieron, y fue tanta la emoción de Juan que él brincó en el vientre de su madre al comprender la magnitud de la relación con el Señor nuestro Jesucristo. Luego de eso, Juan se convirtió en un predicador independiente con una visión muy específica, con una visión muy particular. Dice el texto bíblico en Lucas, también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, estando en el desierto, porque al parecer Juan vivía en el desierto, y andaba Juan por toda la región, cercano al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento, dice el texto bíblico, para perdón de pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista tenía un propósito de vida específico. Estaba predicando en el desierto, predicando un evangelio de arrepentimiento, preparando a todas las personas, a todo el pueblo, para esa llegada inminente del Señor Jesucristo, quien estaba iniciando precisamente su ministerio. Juan tenía un propósito de vida y Juan tenía un enfoque de vida. Cuando le preguntaron a Juan: ¿eres tú el Mesías? Juan dijo: no, yo no soy el Mesías. Yo soy alguien que soy tan simple que ni siquiera soy digno de desatar el calzado del Señor Jesucristo. Juan fue llamado para preceder, para anticipar, para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Fue realmente un mensajero, pero fue en todo el sentido un siervo de Cristo. Fue luz. Y al entender la vida de Juan el Bautista, recordemos cómo vivía Juan. Juan vivía en el desierto, era un predicador itinerante, quien se vestía de forma muy sencilla, vivía de forma muy sencilla, pero estaba muy enfocado en lo que hacía, y era en predicar, y era en enseñar. Pero ¿saben algo? Juan iba más adelante. Juan no solo enseñaba, no solo predicaba, sino que además le decía a las personas las cosas claras, las cosas tal como eran. Inclusive hasta las autoridades, inclusive a Herodes, el rey de los judíos en ese tiempo. Y por supuesto a las autoridades no les gustaba lo que decía Juan, pero las personas querían mucho a Juan, porque sabían que Juan actuaba de manera verdadera, de manera honesta, con transparencia. Y Juan tenía estas características. Primero, una persona totalmente enfocada en su vida, en su ministerio. Él sabía lo que estaba haciendo. Segundo, Juan, una persona que se anticipó a Jesús mismo, creyendo en Jesús sin que Jesús inclusive estuviera haciendo su ministerio. ¿Se recuerdan ustedes que vino en un momento Juan y mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú al que ha de venir o esperamos a alguien más? Pero ante el encuentro con Jesús, porque recuerdan que Juan bautizó a Jesús mismo, Juan, al igual que de bebé, le reconoció totalmente. Yo creo que ese reconocimiento fue como el reconocimiento de Jesús, el Hijo de Dios, de su Salvador, pero también el reconocimiento pleno de Jesús como Dios. Y la necesidad implícita que el ministerio de Jesús creciera y que su propio ministerio fuera poco a poco menguando. Juan fue una persona dispuesta a anteponer
su vida a sus principios. Fue una persona dispuesta a anteponer el ministerio de Jesús a su propio ministerio. Fue una persona que luchó por la verdad. Fue una persona de fe, que vivió en fe, pero no solo vivió en fe, sino murió en fe. Murió en honor a la verdad. Yo les puedo decir algo, mis queridos hermanos. Juan fue un verdadero hombre y seguidor de Jesús, pero también Juan fue un verdadero profeta de su tiempo. Juan se encontraba con las autoridades y les decía las cosas tal como eran, de tal manera que Herodes se fastidiaba y se enojaba, hasta el punto que eventualmente tuvo que morir por decir la verdad. Juan fue esa persona que brillaba en medio de la oscuridad. Juan fue esa persona que decía siempre la verdad. Juan fue un verdadero seguidor de Jesucristo. Pero ¿saben algo? Juan también fue esa persona que supo ver a Jesús y supo entender quién era Jesús. Juan creyó en Jesús de manera anticipada, como les comenté, pero ante el encuentro de Jesús, ese hombre tan importante, ese hombre a quien todos le querían, se inclinó y dijo: este es el Mesías. Pero dejó que su vida fuera útil para el mensaje del Señor. Si queremos nosotros ser como Juan, debemos de entender que tenemos que ser luz en donde estamos. Ser como Juan, personas simples, pero también personas que sabemos lo que vamos a hacer. Personas sencillas en nuestra relación con las demás personas, pero también tenemos personas enfocadas en el ministerio que Dios nos dio y conocer cuál es el ministerio, cuál es la función de la que estamos haciendo. Entender que nuestra vida siempre está en función de alguien mayor, y en este caso nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida, nuestro trabajo, el don especial que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado muchos dones especiales. El trabajo que hacemos es algo especial, está en función de nuestro Señor Jesucristo y de la gloria de Él. Juan lo entendió perfectamente, completamente, enteramente. Y cuando hubo necesidad de hacerlo, dio un paso atrás y, como dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Nosotros debemos de entender cuándo es necesario que el Señor Jesucristo se fortalezca en nuestra vida y que nuestro propio yo mengue, para que el ministerio al que fuimos llamados en Cristo Jesús se perfeccione en nuestra vida. Un gran reto, porque tenemos que tener siempre estar atentos a que el Jesús que pueda andar ahí por el Jordán, así como andaba Jesús en el tiempo de Juan Bautista, y saber entender, ahí está Jesús y nos está llamando y nos está retando a hacer la misión en nuestra vida. Y miren, hay un consejo adicional que también nos da el texto bíblico que a mí también me gusta mucho. Es acerca de Zacarías, el padre de Juan. ¿Saben ustedes que Zacarías estaba muy emocionado? Y lo describe en el capítulo 1. Estaba muy contento de la potencialidad de su hijo. Pero ¿saben? Creo yo que es lo más contento que estaba Zacarías, que su hijo iba a ser un ministro del Señor, iba a ser un enviado del Señor, iba a ser una persona que en su vida iba a estar totalmente enfocado acerca del Señor Jesucristo. Zacarías creyó en el Señor Jesucristo solo con saber que su hijo iba a ser, o sea, Juan el Bautista iba a ser el enviado para hacer la misión de él. Nosotros tenemos nuestra familia y tenemos nuestros hijos y tenemos este reto. ¿Qué pasa cuando un día nuestro hijo nos dice, o nuestra hija nos dice: mira papi o mira mami, quiero servir en la iglesia, o quiero estudiar en el seminario, o quiero ser pastor? Nos alegramos y entendemos
que la vida de nuestro hijo puede ser luz y puede ser hasta inclusive en la dimensión de Juan Bautista, de preparar el camino del Señor en algún lugar, o nos ponemos tristes porque la vida del Señor en un ministerio es muy difícil, o es muy pobre, o está llena de dificultades. Creo que tenemos que tener también el espíritu que tuvo Zacarías, de entender que aún en la vida de nuestros hijos hay un ministerio, y ese ministerio se puede fructificar. Así que les pido esto: seamos luz, y si queremos ser luz, tomemos el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre enfocado, un hombre sencillo, un hombre que sabía para qué estaba en esta tierra, un hombre que habló y vivió con la verdad, un hombre que dijo lo que tenía que decirle a las autoridades, inclusive al rey, pero también un hombre que actuó con humildad y que supo entregarse con Cristo Jesús y entender que su vida estaba supeditada totalmente a Jesucristo, el Hijo del Padre. Así que espero que, mis queridos amigos y hermanos, este mensaje pueda llegar a sus vidas y que sepamos siempre reflejar la luz de Jesús que quita las tinieblas. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo. Si recibimos y guardamos las palabras y los mandamientos, entenderemos el temor de Dios y hallaremos su conocimiento. Atendiendo a estas instrucciones, recibimos con mansedumbre el mensaje que nos compartió el maestro Saúl Sosa. Agradecemos su participación en el programa. Seguimos celebrando agosto, mes de la Biblia 2023, Palabra, Luz y Vida. Recuerden compartir el link con sus familiares y amigos. No conozco a mi papá. Mi mamá dice que cuando nací, él se fue. Mi mamá trabaja todo el día. Yo cuido a mis hermanitos y les leo el librito que me regalaron, porque habla del amor de Dios. Cada publicación del amor de Dios llega a más de 21,000 niños en situación vulnerable a través de ministerios, iglesias y amigos. Siempre habrá buenas nuevas para niños en riesgo. Hola, ¿qué tal, Yair? Es un gusto tenerte con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo estás? No, hombre, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues con mucho gusto. Gracias, Yair. ¿Nos pudieras dar una pequeña reseña de toda tu trayectoria dentro del ámbito del ministerio? Bueno, pues más que trayectoria, puedo decir que desde los 8 años soy hijo de pastor, desde siempre, pero a los 8 años pues empecé con la música, ¿no? Me gustó la batería, siempre he tocado la batería, soy baterista profesional y bueno, pues estando en la iglesia pues uno aprende a hacer de todo, aprende a tocar, aprende a cantar, aprende a hacer de todo y bueno, de ahí ya fue que pues me interesó muchísimo más, aparte de que mi familia de pastores, familia de gente que canta, el hermano de mi papá cantante con discos, los hermanos de mi mamá cantantes, entonces pues tenía alguien que salir y cantar, ¿no? Entonces pues gracias a Dios que me ha permitido poder servirlo desde pequeño y creo que esa es la clave, ¿no? Cuando uno sirve encuentra propósito y si encuentras propósito pues encuentras el porqué de hacer algo en la vida, ¿no? Entonces, ¿está ligada al ministerio o tú tienes aparte una banda? ¿Cómo es? Pues está ligado, o sea, todo lo que hago siempre está ligado a servir a Dios. Claro. Gracias a Dios desde pequeño siempre me he enfocado en eso, pero claro, en lo secular también hemos podido tocar con algunas otras bandas. Hay una banda a la que pertenezco desde hace unos 5, poquito más años, también se llama Revolución, donde soy el baterista. Entonces, también con Marto, algunos conocerán a Marto, soy el baterista de Marto. Entonces, bueno, gracias a Dios he podido conectarme con mucha gente que tiene la misma visión de llevar el evangelio,
privilegio de poder adorar a Dios, de poder decirle a la gente quién es Jesús. Entonces, pues esas pequeñas conexiones nos ayudan a seguir el camino y el propósito que nos hemos trazado, ¿no? Como personas. ¿También compones en cantos? Sí, gracias a Dios desde pequeño, justo con la música, mi papá me enseñó 2, 3 tonos. Y empecé yo con eso y empezaba a cantar alguna canción que a lo mejor en la iglesia me aprendía, y después con las melodías, con las armonías, pues empezaba yo a escribir, empezaba yo a componer, y gracias a Dios me permitió ya grabar un disco y poder, bueno, también poner mis canciones, lo que he escrito, pues para que la gente escuche acerca de la relación que hay, que puede haber con Jesús. Y entonces, ¿cuál es el tema que nos traes en esta ocasión? Bueno, el primer tema es una baladita, se llama Inúndame, la compuse yo no soy pianista, sé un poquito, y justo cuando estaba aprendiendo a tocar el piano en una de las clases que estaba tomando de producción musical, nos daban piano complementario. Entonces estaba tratando de aprender algo, de sonar, me gustó una melodía, y a partir de esa melodía pues empecé a componer el coro de esta canción que dice Inúndame, y ya de ahí pues se dio el proceso de la creación de la canción. Muy bien, pues vamos a escucharla. Vamos a escucharlo. Respirando
puedo estar sin ti. Inúndame, refrescame, ven, lléname. Es que no puedo estar sin ti. Inúndame, refrescame, ven, lléname. Es que no puedo estar sin ti, no puedo estar sin La palabra de Dios nunca vuelve vacía. A su tiempo, Él la hace germinar. Por ello, agradecemos a nuestro Padre Celestial la palabra que nos comparte a continuación el pastor Moisés Reina, presidente de la Casa Publicadora Adventista para México, Gema Editores. Dispongamos a escuchar con atención. Mis hermanos, es un placer a través de este medio poder compartir una reflexión de la palabra de Dios, que tengo la seguridad de que al escucharla fortalecerá nuestra fe y afirmará nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y en sus promesas. El tema para esta hora lo he titulado Jesús, la luz del mundo que ilumina nuestro camino. Y voy a comenzar con unos versículos que se encuentran en San Juan. El primero se encuentra en San Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora San Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, dijo Jesús, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y San Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y San Juan capítulo 1, versículo 5, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. En base a estos textos anteriores, la luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Hoy, cuando la noche es más oscura, cuando parece que uno no sabe qué decisiones tomar, cuando uno no sabe hacia dónde debe de dirigirse, la luz de la palabra de Dios es una guía totalmente segura y confiable. Cristo vino a este mundo para mostrarnos el camino que nos llevaría al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien oró el salmista en el Salmo 43:3 y dijo, envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Sí, mis hermanos, la palabra de Dios es una guía segura. Y a través de ella nosotros encontramos el camino que nos ha de conducir con nuestro Padre. Bien dijo Isaías, en Isaías capítulo 40, versículo 8, se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sí, la palabra de Dios es un camino que nos va a llevar al reino de los cielos, pero al mismo tiempo es una consejera inagotable que nunca pasa de época. No importa en qué época hayan vivido las personas que lo leen, encuentran el camino
para encontrarnos con el Padre. Y hablando de Jesús, cuando Jesús, sus padres lo fueron a presentar al templo, profetizó el profeta Zacarías que estaba allí en el templo. Y él dijo en Lucas 1:79, Jesús ha venido para dar luz a los que habitan en tinieblas. Para los creyentes, la palabra de Dios es la única fuente de luz confiable. La palabra de Dios no está en tela de juicio. Todo su contenido es verdadero. Por tal motivo, sus instrucciones, sus promesas, sus consejos, sus leyes son una verdad presente, permanente. Nosotros nos podemos apropiar de cualquier promesa y estamos seguros que es una promesa permanente, porque la palabra de Dios dura para siempre. La palabra de Dios es como una antorcha segura que alumbra a todo el mundo. Y debido al poder que acompaña la palabra de Dios, cualquier país, cualquier estado, cualquier familia, cualquier persona que se apega a ella puede vivir seguro, no importa dónde viva. Pero aquel país, aquella familia, aquella sociedad que se aleja de los consejos de la palabra de Dios, vive en la anarquía, vive en la oscuridad. Qué importante es seguir los consejos de la palabra de Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y como las tinieblas, como la luz más bien, y como la luz resplandece en medio de las tinieblas, muchas veces no se comprende. En tiempos de Jesús, Jesús vino para ser la luz de su pueblo. Pero como todos sabemos, su pueblo no lo escuchó. Despreció esa luz. Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El hombre culto, el hombre refinado, el hombre rico, el hombre pobre, el ignorante. Cualquiera puede encontrar buenos consejos en su santa palabra, porque todos podemos ser iluminados. Pedro escribió las siguientes palabras en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos una palabra profética permanente, mis hermanos. Es una antorcha segura, alumbra en este lugar, en este mundo oscuro en que vivimos. Desde los inicios del mundo, la luz siempre ha sido necesaria. Y en la palabra de Dios encontramos esos dos contrastes, luz y tinieblas. Y todos queremos vivir en medio de la luz. Pero hay quienes la desprecian, hay quienes no la aprecian. Cuando Dios formó este mundo, en el principio fue la luz para deshacer las tinieblas. Posteriormente, en la manifestación de Dios a su pueblo, siempre ha habido un símbolo de su presencia, como fue la luz. Por ejemplo, cuando los judíos, o más bien cuando el pueblo de Israel iba huyendo de Egipto, y los egipcios se dieron cuenta que todos sus esclavos se habían ido, decidieron perseguirlos para volverlos a la esclavitud. Pero en la palabra de Dios encontramos que Dios hizo una manifestación de su poder poniéndose entre estos dos bandos, de tal manera que el pueblo de Israel iba en la luz y los egipcios quedaron en la oscuridad. La luz permanece, y donde quiera que hay luz podemos caminar
seguros y confiados. En otra ocasión, nosotros sabemos en la palabra de Dios que dice que Dios iba manifestándose en la noche, era una columna de fuego, una antorcha. Y de día esa antorcha se envolvía como en una nube para que el pueblo de Dios no tuviese calor. En otra ocasión, cuando el templo de Salomón fue dedicado a Dios, dice que una luz iluminó el templo. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El mundo, mis hermanos, ha tenido grandes maestros, hombres de elocuencia, hombres de intelecto extraordinario, hombres cuyas declaraciones y pensamientos han estimulado a muchas personas y han abierto un gran abanico de conocimientos. Esos hombres han sido honrados como guías, como benefactores de sus pueblos. Y podemos mencionar muchos: Galileo y Galileo, Platón, Sócrates, etc. Pero hay uno que está por encima de ellos. Ellos son solamente como las constelaciones que solamente reflejan la luz del sol, como la luna. La luna solamente refleja la luz del sol. Así esos hombres, lo único que sucedió es que ellos reflejaron un poco de la luz, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribió que todos los tesoros de la sabiduría del universo están escondidos en Cristo. Por eso bien se dice: ¿quieres ser sabio? Busca a Dios. ¿Quieres conocer el mejor camino? Sigue a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer qué es lo que es mejor para ti? Busca la sabiduría a través de Él. Jesús es la fuente de luz. Y algunos de los humanos llegan a tener tan solo un destello de la sabiduría divina. Y nosotros nos quedamos pasmados al escucharlos hablar. Pero realmente esa sabiduría solamente viene del Padre de las luces, en quien no hay sombra, en quien no hay oscuridad. Hoy día, oímos hablar mucho de educación superior, hablando de esos grandes hombres. Pero la verdadera educación superior la imparte aquel en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del universo. Por eso en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. En una ocasión, Jesús, mientras estaba en el templo, le dijo a los fariseos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesús dijo esas palabras en el templo, los fariseos se ofendieron. No pensaron en que ellos estaban esclavos del yugo extranjero, esclavos de los romanos. Así que le respondieron coléricamente a Jesús y le dijeron: simiente de Abraham somos, jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús miró a esos hombres, esclavos de la malicia, cuyos pensamientos se concentraban en la venganza. Les contestó con tristeza: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Ellos estaban en una peor servidumbre, regidos por el espíritu del maligno, viviendo en la ignorancia y rechazando la luz verdadera. Por eso la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Cualquier luz que provenía de Él no la aceptaban. Lejos de ello, solamente andaban buscando una oportunidad
para señalarle sus defectos, algún error que él cometiera. De hecho, hay muchos hombres en nuestra sociedad que se deleitan en criticar y en buscar algún error en la palabra de Dios, algo que poner en tela de juicio, algo de meter duda en la gente, y piensan que de esa manera se vuelven independientes. De esa manera están pensando que están mostrando cuán brillantes son o que tienen una gran agudeza mental. Ellos piensan que están condenando la Biblia, pero lejos de ello, en verdad se están condenando a sí mismos, porque están rechazando la luz de la palabra de Dios. Ponen de manifiesto esos grandes hombres que son incapaces de apreciar las verdades de origen celestial y de alcance eterno. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra mente se expande, nuestro carácter se fortalece y nos parecemos más a nuestro Padre. Porque mientras más nos alejamos de Él, más rápido morimos. Mientras más nos alejamos de Él, más ignorantes somos. Pero cuando nos acercamos a Él, fuente de luz, fuente de vida, es cuando nosotros podemos brillar. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo somos la luz de este mundo. ¿Cómo lo está reflejando? ¿Cómo lo reflejamos? El apóstol Pablo dice que ahora lo vemos oscuramente, como en un espejo, pero yo quiero decirle, mis hermanos, que nosotros reflejamos esa luz. Mientras más leemos la palabra de Dios, más nos parecemos a Él. Aquel cuyo corazón ha respondido al toque divino siempre estará buscando nuevos conocimientos de Dios, algo que refine y eleve su carácter para poder ser compañeros de los ángeles, porque algún día seremos compañeros de los ángeles y viviremos juntos con ellos. Seremos como el girasol, que cuando sale el sol, el girasol voltea su voy a decirlo así, su cara para recibir los rayos del sol. Y en la medida que va moviéndose el sol, también el girasol se va moviendo. De esa manera, me acuerdo de un proverbio chino: mira al sol siempre y jamás verás la oscuridad. Y eso es verdad. Mientras más veamos a Dios como fuente de luz, nunca andaremos en la oscuridad. Cuando Cristo estuvo en este mundo, pocos entendieron que Él era la luz que tanto habían esperado. La luz estaba brillando en las tinieblas, pero como dice San Juan, pero las tinieblas no lo comprendieron. Pasando Jesús en una ocasión que iba con sus discípulos, encontraron a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces la palabra de Dios dice que los discípulos le preguntaron a Jesús lo siguiente: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y respondió Jesús: ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifestasen en él. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo sobre los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Es cierto, vivimos en un mundo oscuro. Es cierto que vivimos en medio de una oscuridad. Pero ¿saben? La luz verdadera puede darnos vista para que podamos ver la luz. Jesús no les dijo a los discípulos quién había pecado, si este o aquel, sino que
¿Cuál sería el resultado para que las obras de Dios se manifiesten, se vean? Somos la luz del mundo. Cristo es la luz de este mundo. Nosotros solamente la reflejamos pálidamente. Pero ¿saben? Entre tanto que estuviera en el mundo, dijo Cristo, yo soy la luz del mundo. Mis hermanos, la Biblia es la fuente de la luz verdadera. Hay gloria en el camino. Podemos ver claramente el camino a seguir. El salmista lo dijo claramente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su luz engrandece nuestro camino y endereza nuestros pasos. Necesitamos que la palabra de Dios nos dirija momento tras momento mientras vivimos aquí en esta tierra. Leamos la palabra de Dios que ilumine nuestro camino, que nos ayude a tomar decisiones y sobre todo que nos prepare para ser compañeros de los ángeles y vivir con nuestro Señor Jesucristo. Deseo que Dios nos bendiga al estudiar su santa palabra. Le agradecemos al pastor Moisés Reina por aceptar la invitación a participar en esta celebración de agosto, el mes de la Biblia 2023, Palabra, Luz y Vida. Su mensaje ha sido muy edificante. Hay un libro que es una antorcha encendida. La Biblia para la predicación de avivamiento contiene herramientas necesarias para preparar un mensaje desde las diferentes disciplinas bíblicas y teológicas. Con introducciones a los libros, su curso básico de teología y sus perlas para el predicador. Con más de 750 afirmaciones para la apertura y cierre de un sermón, mediante un sistema de estudio. Necesitamos la asistencia y el poder del Espíritu Santo en cada mensaje. Aviva el fuego del don de Dios con la Biblia para la predicación de avivamiento. Yair, en este tiempo de redes sociales y de todo, ¿cómo puede uno hacer el mensaje atractivo, digamos, para toda esta comunidad que está ahí en la nube? Bueno, creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? La gente que estudia, pues, tienen tal vez las respuestas de hacer las cosas impactantes a la vista. Lo que yo creo, y bien decía Marcos Vidal en una entrevista, que tenemos a la generación que hace muchísimas cosas. Tenemos una generación muy artística, tenemos una generación que hace muchísimas cosas, pero lo que esta generación no hace es tener disciplina, tener constancia y esperar los tiempos. Yo creo que en la constancia, en la disciplina y en el hacer las cosas a su debido tiempo va a traer buenos resultados. Esta generación lo que quiere es tener todo en el momento que lo quiere. Se van por los likes, se van por los followers, se van por si vieron muchos mi foto, mi video. Lo que yo creo es más esencial, aparte de esta disciplina y de constancia, es que esta generación o la generación cristiana, para poder llegar a los jóvenes, es necesario el Espíritu Santo. Porque Él es el que da el poder de convencimiento a las personas. Lo que hagamos, si el Espíritu Santo te respalda, va a impactar los corazones. Si lo haces sin el Espíritu Santo, pues ya depende a lo mejor de qué tan bonito sea tu video, de muchas cosas. Pero en cuestiones de dar el mensaje de Jesús, tiene que estar el Espíritu Santo. Y además hay un contraste porque es más hacia adentro, ¿verdad? En esa intimidad con Dios y luego se refleja. Así eres luz para Claro, tiene que ver con la comunión. Hace ratito platicábamos y te comentaba que el mundo ahora nos dice no tengan comunión. Manda un mensaje.
La gente ya no quiere hacer llamadas, prefiere mandar un audio. De hecho, hay por ahí un meme que dice que estás esperando a que cuelguen la llamada para mandarle mensaje de audio o para mandarle un mensaje porque no quieres tener esa relación personal. Ahora todo es a través de redes sociales. La gente está viviendo a través de esto, de pasar y pasar. Ve gente haciendo ejercicio y siente que está haciendo ejercicio. Ve gente bailando y siente que está bailando. Entonces, Jesús dice, conviene que yo me vaya porque viene el Consolador. Y el Consolador quiere que tengamos comunión. Entonces, si nosotros tenemos comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a reflejar a Jesús? Teniendo comunión con los demás, platicando, teniendo este tiempo en el que podemos comentar. Si no hay fricción, entonces un diamante no se pule, necesita la fricción, necesito tener comunión para crecer los unos con los otros. Entonces esto es lo que necesita la gente, comunión, que podamos juntarnos, que podamos hacer iglesia como Jesús lo hacía con sus discípulos. Así es, Yair. ¿Y cuál es el siguiente tema entonces con el que nos vas a deleitar en esta ocasión? Pero antes, ¿nos puedes decir en dónde te pueden contactar las personas? Sí, en todas las redes sociales, Jay-Lomelí, puede ser en Instagram, Jay Lomelí en Facebook, J-Y Lomelí. Y bueno, en Spotify estoy como Yair Lomelí. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama la canción? Esta canción todavía no está grabada y pues bueno, acá la vamos a presentar. Se llama Mi Corteza, diferente ritmo, pero creo que es algo importante. De todo lo que sucede alrededor de nosotros, tenemos que quitarnos esa corteza y dejar que el origen, la identidad correcta de Dios, sea la que se refleje a través de nosotros. Pues muchísimas gracias, Benjamín. Vamos a verlo. Gracias. para que pueda regresar mi identidad en ti, en ti, en ti. Ya no puedes más estar así. Yo ya no puedo más dejarte ir, sabiendo que el amor está a la puerta y que con brazos abiertos te va a amar hasta el fin. Solo dile, quiero conocerte más, quiero respirar tu paz. Ya no excusas vanas y vivir pensando en la eternidad. Quiero conocerte más, quiero respirar tu paz, para que desprendas mi corteza, para que puedas regresar mi identidad en ti, en ti, en ti, en ti, vamos, en ti, en ti, en ti, en ti. No quiero que a mi canto le hagan vela. Hoy quiero vivir dejando huella, siguiendo a mi creador la vida entera. En él está nuestra naturaleza. Venga, Andy, dale. Quiero conocerte más, quiero respirar tu paz.
Dejar las cosas vanas y vivir pensando en la eternidad. Quiero conocerte más, quiero respirar tu paz, para que desprendas mi corteza, para que pueda regresar mi identidad. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Venga, Daniel Vázquez. Qué bien que nos estuvieron acompañando. Gracias a nuestros invitados por sus mensajes de edificación y a los colaboradores de la Causa Bíblica. Qué bendición celebrar juntos agosto, mes de la Biblia 2023, Palabra, Luz y Vida. Primero te arrepientes, recibes el Evangelio y te conviertes en una nueva criatura, por fe, mediante la gracia de Dios. Solo después darás frutos dignos de arrepentimiento. Cuando recibimos la gracia y la misericordia de Dios, se produce un cambio maravilloso. Con el poder de la redención viene el poder para cambiar. La salvación consiste en ya no vivir para tus deseos, sino para los deseos de Dios. ¿Quieres conocer a Jesús? Pídele que perdone tus pecados y se revele a tu vida. Lo puedes hacer en cualquier momento, con sinceridad, y Él te responderá. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a visitar nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula, Chiapas. Si están interesados en conocer más de la Sociedad Bíblica de México, así como nuestros proyectos de impacto social, o desean apoyar a la Causa Bíblica a través de sus donativos, pueden acceder a nuestra página web www.sbm.org.mx. Y bien, ya es hora de despedirnos. Recuerden que los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Hasta pronto.